Y comenzaron las exequias del Papa Francisco, cuyos restos fueron exhibidos hoy en la residencia de Santa Marta, donde vivió los últimos 12 años de su papado y donde pudimos entrevistarlo en agosto pasado. En las próximas horas está siendo ya trasladado a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá por 3 días para que millones de personas puedan despedirlo. Los funerales serán el próximo sábado 26 de abril a las 10 de la mañana, hora de Roma. Las reacciones a la muerte de Francisco siguen siendo innumerables, mientras se suman los mandatarios y personalidades de todo el mundo que han asegurado su participación en los funerales. Al mismo tiempo han comenzado a llegar a Roma los 138 cardenales que participarán en el cónclave. Ya se quedaron en 135 porque hay 3 que por razones de salud no irán. Ya más de la mitad están en Roma. Es la multitud congregándose en la plaza de San Pedro. Se espera que lleguen 5 millones de personas, entre dolientes, peregrinos y turistas que darán el último adiós al sumo pontífice. El féretro será llevado a la Basílica de San Pedro, donde permanecerá en la capilla ardiente durante 3 días. La procesión pasará por la Plaza Santa Marta, que está fuera de la residencia papal, luego por la Plaza del Protomartiri Romani. Después atravesará el Arco de las Campanas, entrará en la Plaza de San Pedro, donde la procesión llegará a la Basílica por la puerta central. Hasta la noche del martes, el cuerpo del líder católico estuvo en la capilla de Santa Marta, donde religiosos, sacerdotes y empleados pudieron darle el último adiós antes de comenzar los eventos formales. Es un ataúd de madera, abierto, sin el catafalco. El líder católico lleva la mitra, la sotana blanca, la casulla roja, el palio blanco y un rosario en las manos. Antes de partir, el camarlengo Kevin Joseph Farrell presidió una breve oración en la capilla. Es el mismo cardenal encargado de organizar el funeral del Papa y el cónclave. Para el sábado 26 de abril se llevará a cabo el funeral oficial en la misma plaza de San Pedro. Será a las 10 de la mañana, tiempo de Roma, con 170 jefes de Estado y representaciones diplomáticas, de los cuales ya confirmaron el rey Felipe VI y la reina Leticia de España. Del Reino Unido, el príncipe Guillermo y el primer ministro Keir Starmer, así como los presidentes de Estados Unidos Donald Trump, de Argentina Javier Milei, de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, de Francia Emmanuel Macron, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum no acudirá el próximo fin de semana al funeral. No, vamos a enviar a Rosa Isela Rodríguez como representante del gobierno de México. Creo que es de este fin de semana al otro, creo el 28, ¿no? Sábado 28. Sí, va a ir a 26, va a ir la secretaria de Gobernación de nuestra representación. Como destino final, el féretro será trasladado a la Basílica de Santa María la Mayor, donde será sepultado el cuerpo del Papa Francisco, tal y como lo dejó indicado en su testamento el año pasado. A diferencia de otros papas, Francisco se negó a tener una tumba lujosa y acordó que estuviera a ras de suelo, con una placa que dijera su nombre y el año de su papado. En medio de las exequias, también han comenzado a llegar los 133 cardenales que, además de asistir al funeral, estarán presentes en el cónclave que comenzará en 15 días. Este martes participaron en la primera congregación general del Colegio Cardenalicio en el Vaticano. Eligieron por sorteo a los 3 cardenales de la comisión que se encargarán de asistir al camarlengo en las decisiones ordinarias. Para el miércoles tendrán una segunda congregación. 80% de los actuales cardenales que pueden votar fueron nombrados por el Papa Francisco. Sin embargo, eso no significa que todos estén de acuerdo con la línea del Papa. Bueno, ha comenzado un proceso que tendrá que terminar en
unos 15 días con la elección de un nuevo papa y por lo pronto el próximo sábado serán los funerales oficiales ahí del Papa Francisco. Irán, usted lo veía, representantes de 170 países, muchos mandatarios, monarcas. Va a ser la principal reunión global que ha habido en muchos meses, sobre todo en un momento de amplísima polarización en el mundo, luego de la toma de posesión de Donald Trump, las medidas que ha tomado Donald Trump, las posiciones que han tomado los distintos países. Estará ahí Zelensky, estará por supuesto Donald Trump, Emmanuel Macron, Lula da Silva, Milei. De Chile, dulce y de manteca. Estarán de derecha, de centro, de izquierda, europeos, latinoamericanos, africanos, asiáticos. Yo me pregunto por qué no va la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una reunión importante donde tendría que estar la presidenta Claudia Sheinbaum. No es por demeritar a Rosa Isela, que es nuestra secretaria de Gobernación, pero a este tipo de eventos tienen que ir los presidentes. Trataron siempre de ir los presidentes de México a este tipo de eventos. No tiene nada que ver con la laicidad. No es más creyente Lula da Silva que Claudia Sheinbaum, ninguno de los dos es creyente, no importa. Ahí tienen que estar. En ese tipo de eventos tenemos que estar. Y desgraciadamente en los últimos 6 años, durante la administración López Obrador, se despreciaron todos esos eventos. No se fue ni al G20, ni a ninguna de las grandes reuniones globales, no se fue a la cumbre de Los Ángeles. Ahora tampoco se va a los funerales de Francisco. Me parece un error. Jorge, sí es un grave error porque además de todo es muy importante acudir al funeral del Santo Padre, pero también es el lugar para poder platicar, para poder tener encuentros casuales con distintos presidentes, con distintas comitivas. Vemos, por ejemplo, ahora que ha sido tan complicada la relación con el presidente Donald Trump, ahí estará. Y como bien dice Jorge, no es un tema de laicidad ni que el Estado no tiene nada que ver con la religión y están divididos. Vemos, por ejemplo, a los reyes, al príncipe a William, que va cuando ni siquiera son católicos, ni siquiera es la religión católica la principal en su país. Entonces, bueno, es muy importante, o sería muy importante, que nuestra presidenta acudiera a este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque es una manera de trabajar para México desde el exterior. Y en la entrevista que nos dio Francisco en su residencia de Santa Marta el pasado 7 de agosto, bueno, que fue la última que apareció en forma privada y que le otorgó medio de manera unitaria, vamos a recordar algunas de las reflexiones que compartió aquella calurosa tarde romana. Eso es lo que dijo cuando hablamos de los desaparecidos. La crueldad en la guerra, la crueldad en la guerra se hace. Cuando el desembarco de Normandía, dicen que en la playa, quedaron 30.000 muchachos. Pero bueno, pienso en la mamá, ¿no? Esto lo digo, cuando reciben la carta del gobierno: señora, tengo el honor de decirle que tiene un hijo héroe y esta es la medalla. Yo no quiero al héroe, quiero a mi hijo. Yo me imagino que yo soy madre, yo me imagino que ninguna madre quiere un hijo héroe. Ahora hay casi 50.000 madres que están buscando a sus hijos en México en estos últimos años. Es impresionante. La guerra destruye, la ideología destruye. Todos los días había noticia de gente que tomaban presa, desaparecía. Y hay que vivirla con mucho cuidado. En San Miguel había muchos escondidos. Con la excusa de que iban a hacer ejercicio espiritual. Lo teníamos guardado. También habló sobre la necesidad del diálogo y en contra de la polarización. Ahora, en un mundo tan polarizado como el que vivimos ahora, platicábamos, bueno, yo conozco a Esther a través de Jorge. Era una mujer marxista, una mujer muy liberal, y terminó dándole usted sus libros para que usted estudiara, sin imponerle nada y aceptando los dos el punto de vista de cada uno, que muy respetuosa. Jamás te imponía una idea. Decía la suya, que es leal, jamás le... Pero no había esta polarización y esta confrontación que vemos ahora.
no, había más respeto. Y además el diálogo es lo que neutraliza la polarización. O sea, la polarización existe porque no existe diálogo. Si son monólogos compartidos, no hay posibilidad de diálogo. Bueno, y puso mucho el acento en la niñez y en la educación. En la realidad, y no educarlo, que no le falte nada, que tenga todo, que no mire el horizonte, que tenga lo necesario, eso es fundamental. Sobre todo el cariño a los padres, ¿no? Eso lo tiene. Pero que mire afuera y vea tantos chicos que no, claro, el trabajo infantil es impresionante. La explotación de chicos para el trabajo es impresionante. Hay lugares del mundo donde la esclavitud del chico es cotidiana. Hay una cosa que le falta a estos chicos, ¿no? A la tolerancia, la ternura, no saberlo. Y también un poco de fe, ¿no? O de fe, solo una ternura, una caricia, gran anhelado de la vivencia. A veces porque nunca la recibía, a veces por otras causas. Una de las constantes de Francisco fue la crítica al comercio de armas y al armamentismo. Le decía el Economo, hablando de la economía y qué sé yo, que hablando de inversiones y todas esas cosas, que las acciones que dan más provecho son las de la fábrica de armas. Por supuesto que es inmoral, ¿no? No se puede comprar acciones de ahí porque estás dando tu dinero para matar, ¿no? Platicábamos un poco hace ratito, me encantaría poderlo tener grabado, de cómo hay que conocer la historia, la violencia, las cosas atroces que hay para que esta historia no se repita. Cómo hacer que la gente entienda lo que ya ha sucedido, la maldad que ha habido, para que no se repita. Pues el juego de la carecita, ¿viste? Uno se olvida, no olvida, queda. Uno se olvida. Y es la anestesia peor olvidarse, ¿no? La guerra destruye la ideología. Bueno, y mañana vamos a recordar al Papa Francisco en este espacio. Vamos a volver a transmitir esta entrevista aquí en Todo Personal, esta entrevista que fue la última entrevista que se dio privada a un medio de comunicación que dio el Papa Francisco, y sobre todo desde su departamento de Santa Marta, en una plática muy, muy cariñosa, Jorge. Sí, mañana tendremos la entrevista completa con el que tuvimos el 7 de agosto pasado con el Papa Francisco, según lo que nos han dicho, la última que concedió a un medio de comunicación así en forma privada, y mientras tanto continúan todas las repercusiones, al mismo tiempo que continúa también lo que comenzó inmediatamente después de la muerte de Francisco. Todo el proceso de sucesión y todo, no nos engañemos, la grilla política que hay detrás de la misma. De eso también vamos a hablar. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y mientras tanto, acabamos de vivir una Semana Santa muy violenta en nuestro país. Concluyó la Semana Santa, pero quien no se tomó un tiempo de reflexión fue la delincuencia. En los días santos, Guanajuato continuó como el estado con más hechos violentos en el país al registrar 45 homicidios dolosos entre el 13 y el 20 de abril. El 14 de abril, en Pénjamo, hombres armados emboscaron al policía José Francisco Cruz. Estaba en su día de descanso. Durante la agresión, una mujer murió, mientras que en León atacaron a un oficial cuando recababa firmas de vigilancia sobre el Boulevard Francisco Villa. En otro hecho,
4 personas murieron y otras 2 quedaron heridas por un ataque armado en un campo de fútbol en Salamanca. Medios locales informaron que un grupo armado irrumpió en un partido que se celebraba luego de un evento charro. Guerrero fue otro de los estados donde se mantuvo la violencia. La semana pasada continuaron los ataques a trabajadores del transporte público, además de enfrentamientos entre grupos armados en Acapulco. Ante la violencia, el servicio de transporte fue suspendido en la zona poniente luego de que hombres armados incendiaran una combi a unas cuadras del centro. Además, localizaron 5 cuerpos desmembrados en las colonias Rubén Jaramillo, Bellavista y el poblado de Metlapil. El viernes asesinaron a 2 taxistas del sitio Casas Palenque. En Morelos tampoco hubo tregua. Durante la Semana Santa registró 17 asesinatos, entre ellas 2 mujeres y una niña de 12 años. En Cuernavaca, el robo de un vehículo a policías turísticos desató una balacera. Balazos, gente, se reportan balazos. Oigan, se reportan balazos. Se salió de la situación de control. El hecho provocó una fuerte persecución entre oficiales y delincuentes en la colonia Patios de la Estación. En la colonia Fomerrey 51, en Monterrey, Nuevo León, 3 jóvenes fueron asesinados por un comando cuando platicaban en la calle. De acuerdo con medios locales, los 3 jóvenes estaban reunidos con otras 5 personas en un lugar señalado como punto de venta de droga. A nivel nacional, la jornada más violenta fue el jueves 18 de abril, con 67 homicidios dolosos en todo el país, seguido del domingo 14 con 62 asesinatos. Detrás de Guanajuato y Guerrero, los estados con más asesinatos fueron Baja California con 30, Estado de México 29 y Michoacán con 24. Bueno, pero además de la violencia, las autoridades dieron también golpes muy importantes. Detenciones de operadores del cártel Jalisco Nueva Generación en Sonora, en una plaza que se supone es ajena a ellos, del jefe de plaza del cártel de Sinaloa en Badiraguato, ahí la tierra del Chapo, decomisos de toneladas de cocaína en Guerrero. Las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad siguen dando golpes al crimen organizado. En Villa de Corzo, Chiapas, autoridades locales fueron agredidas por civiles armados. En el intercambio de disparos, Brian N., alias El Cachorro, mando del cártel Chiapas Guatemala, fue abatido. En el lugar se aseguraron armas largas, cortas y vehículos. De acuerdo con el secretario de Seguridad, estos criminales eran generadores de violencia. Estos sujetos le estaban cobrando piso en esa área, se encontraron operando. Lo cierto es que en las últimas 2 semanas, fuerzas federales han implementado diversas acciones en todo el país que permitieron reducir la operación de estos grupos. En Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvo a un hombre con 47 kilos de metanfetamina. Mientras que en un tramo carretero de Gómez Palacio se aseguró un tráiler que transportaba 250 litros de heroína líquida. En Aldama, Chihuahua, detuvieron a 4 personas, entre ellos a Daniel N., líder de una célula de La Línea, quien es requerido en Estados Unidos por narcotráfico, homicidio y tortura. Las operaciones no solo son por tierra. En 2 acciones en alta mar, personal de la Marina en Guerrero detuvo a 5 personas y aseguró más de 4 toneladas de cocaína. Otro delito que se combate es el huachicoleo. En Salamanca, Guanajuato, el ejército, en coordinación con Pemex, ejecutaron 2 órdenes de cateo. Detuvieron a 14 personas y se aseguraron 60,000 litros de combustóleo, además de tractocamiones, semirremolques, remolques, vehículos y bombas de trasvase. Al tiempo que en Matías Romero, Oaxaca, fue detenido Juan Benito N., segundo al mando de un grupo delictivo relacionado con robo y trasiego de hidrocarburo, así como cobro de piso y extorsión. En Mocorito y Badiraguato detuvieron a 6 personas, entre ellos Samuel N., alias El Cholo, líder de una célula en Guamuchil para un grupo delictivo generador de violencia. En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales catearon un inmueble donde fueron detenidas 8 personas. Entre los hombres destacan Jesús Daniel N. y su segundo al mando, Osmar Alonso N., vinculados con una célula delictiva del Cártel del Pacífico a servicio de los Chapitos. Esos sujetos son acusados de homicidio, secuestro y agresiones a autoridades y grupos rivales. Trabajo de inteligencia permitió la captura en Caborca, Sonora, de 4 integrantes de una célula delictiva vinculada a la Barredora 24/7, que opera en el municipio de Altar. Son los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad en 6 meses, dados a conocer esta mañana. Del 1 de octubre del 2024 al 20 de abril del 2025 han sido detenidas 18,712 personas por delitos de alto impacto,
Se han asegurado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1,5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo. En 17 estados del país, el Ejército y la Marina han destruido 839 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, lo que ha permitido asegurar más de 1 millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas. Y el mundo sigue girando. En estos días el presidente Trump siguió destrozando los mercados, cayeron las bolsas y también el dólar, esto por los aranceles y sus ataques a la Reserva Federal. A la secretaria, escuche usted esto, es como de broma. A Kristi Noem, la responsable de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, le robaron, estaba en un restaurante y le robaron la bolsa. La bolsa traía más de $3,000 en efectivo, traía todas sus tarjetas de crédito, su pasaporte y sobre todo su pase de seguridad. Así están las cosas. Regresó el lunes negro a Wall Street. Sus principales indicadores se desplomaron. Se debió a la guerra arancelaria impuesta por Donald Trump, quien no solo arremete contra China, sino que ahora lo hace contra el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Y es que la semana pasada amenazó con destituirlo, lo que generó inquietud sobre la independencia del Banco Central y preocupó a los inversores, que además deben de lidiar con la escalada de la guerra comercial. A Trump tampoco le importan las consecuencias en las bolsas de valores. Incluso intensificó sus críticas contra Powell, diciendo que la economía de Estados Unidos se dirige a una desaceleración, a menos de que baje las tasas de interés. Su exigencia la hizo a través de la plataforma Truth Social, olvidando que la política arancelaria de su administración contradice el doble mandato de la Reserva Federal de empleo pleno y baja inflación, lo que coloca al Banco Central en una situación inexplorada. Por lo pronto, Powell se mantiene firme y dijo que los aranceles de Trump están creando incertidumbre, un incremento más lento y presiones inflacionarias. Opinión que comparte la directora del Fondo Monetario Internacional. We, of course, know from experience that the longer uncertainty goes, the more likely it is to have negative impact on growth. So the more we can advance in clarity, remove this uncertainty, the better. Georgieva recortó su previsión para el crecimiento mundial en medio punto para 2025, respecto a su proyección de enero hasta el 2.8% debido al conflicto arancelario. La mala racha no solo invade a los mercados bursátiles, también acompaña a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien fue víctima de un robo mientras cenaba en un restaurante del centro de Washington, D.C. el pasado domingo. El servicio secreto ya revisó las imágenes de las cámaras del establecimiento y cuenta con un principal sospechoso. Se trata de un hombre caucásico que portaba una mascarilla quirúrgica. Este hombre aprovechó que Noem estaba distraída con su familia para pasar por detrás de ella y salir con el bolso que contenía su licencia de conducir, sus medicamentos, las llaves de su departamento, $3,000 en efectivo, cheques en blanco, documentos personales y una insignia oficial. Bueno, lo de Kristi Noem es increíble. Si la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos no tiene seguridad, ella, imagínese cómo estarán los demás. Pero bueno, hay mucho descontrol en la administración, en el gabinete de la administración Trump, mucho descontrol en la economía. El Frente del Fondo Monetario Internacional redujo las previsiones de crecimiento para el mundo, para los países desarrollados, para los Estados Unidos y para México. Dice que vamos a tener un decrecimiento de 0.3%. Mientras tanto, a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa para entrar a ese país. Lo acusan de temas relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico. Y Nicolás Maduro, ese personaje impresentable que gobierna Venezuela, no tuvo mejor idea que darnos lecciones sobre la vida de Jesús y la historia. Contra la dominación del Imperio Romano, entonces, Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo. Jesús
nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente. Bueno, este idiota que gobierna Venezuela no entiende lo que es la historia. Hablar de 3.000 años de Jesucristo, creo que le sobraron 1.000 años. Decir que era palestino, pues no existía Palestina en aquella época, era judío, toda esa área era judea y todos los que vivían ahí eran judíos. Y decir que lo mató el Imperio Español, bueno, sobran las palabras. Ese es el hombre que gobierna Venezuela. Y que tiene hundido a Venezuela, además de todo. Nosotros ya nos vamos, nos vemos mañana, por supuesto. Vamos a transmitir esta entrevista especial con el Papa Francisco. Y bueno, descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.